Claqueta. Hola compañeros, bienvenidos a cuarto milenio. Hoy tenemos un tema escalofriante, yo diría que aterrador y poco común. Una amiga nuestra va a venir a explicarnos su experiencia. Yo diría algo fuera de lo normal, algo de otro mundo. Paseando por un prado, se encontró con un gato subido en el tejado de un caseto. Pero ya les contará ella porque yo no me lo creo, es algo fuera de lo normal. Les daré la bienvenida a nuestra invitada del programa hoy, que es Emma. Por favor, Emma, acompáñeme. Bueno, Hola, buenos días, señorita Emma. bueno, Cuéntenos cómo ha sido su experiencia aterradora, extremadamente fuera de lo normal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Dónde estaba usted? pues la cosa fue, yo, a mí, estaba pasando por la playa cuando de repente... Pero no era un campo. No, era la playa donde había un campo de vacas. Los típicos campos de vacas que hay al lado de las playas. Sí, eso. Oh, ya sé, yo he ido a muchos. Vale. Son muy aterradores todos. Sí. Y pues la cosa es que yo paseaba y Cuéntenos. en una casa pues vi a un gato que se aberronchó sobre el rocaje que venía a ser el Por favor, tejado. qué exclusiva, por favor. Un gato. Pero cuéntenos, ¿qué hacía el gato? ¿Cómo estaba encima del tejado? El gato subió al tejado y después estuvo en el tejado, lo estuve observando durante como 4 horas, pero el gato no se movía, yo creo que estaba tomando el sol. No me diga, ¿qué suceso más aterrador? Un gato tomando el sol. Nunca lo habíamos visto. Esto hay que mandárselos a los de Expediente X. Ya tengo yo un amigo. Llamaríamos a un experto, pero hoy no ha podido venir nuestro amigo José Manuel, también llamado José Mari, porque le ha salido un caso de un señor que vio una liebre en el monte y ha dicho, no puede pasarme esto. Cuéntenos, pero el gato se tumbó ahí, y no se movió en 4 horas. No, si se movió. A ver, él hacía así y luego se lamía. Cuéntenos cómo se lamía, dónde se lamía. Se lamía todos los sitios oscuros donde tú no te puedes imaginar. Nos estaría lamiendo los sobacos. Sí, Oh, era ahí. Luego se mordió la uña de un pie. qué aterrador. Esto no puede pasar así. Pero no nos queda tiempo, va a acabar el programa y pondremos algunas imágenes aterradoras. O sea que, amigos, nos vemos en el próximo cuarto milenio. Cuarto milenio. Ahora veremos unas imágenes